Los dioses del marketing. Bienvenidos a los dioses del marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Gracias a toda la gente que nos escucha en todos los sistemas de podcasting. Gracias por mantenernos en los primeros lugares de marketing. Pues nos hace muy felices. Agustín me está diciendo que ya esto va para 4 años. ¡Qué barbaridad! Amigo, hasta tuvimos un programa especial. ¡Qué barbaridad! Sí. O sea, yo creo que ya vamos a cerrar esto. Ya no tiene un sentido. De plano. Ya 4 años. Ya pero estuvo, en ¿no? la cumbre. Va a ser casi mi relación más larga, ¿no? Sí. Solo a la primaria fuiste más tiempo, 7. Sí, es correcto. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que el fuerte de esto está en los sistemas de podcasting. Algunos tienen posibilidad de ver video y si pues, pueden verlo, pues no nos critiquen. Una disculpa. ¿No? Así es. Desafortunadamente el audio nunca ha hecho match con el video. No, eso es real. Hoy tenemos un programón, así que vamos a él. Los dioses del marketing. Hoy nos acompaña Vivian Rodal Rubio, es una de las mercadólogas más reconocidas en México. Chécate nada más lo que vas a leer, amigo. Pero no me interrumpas. Checa, sí, te quise interrumpir para que... Me da como diabetes. Para así. que no lo pases así de largo. Ok. Venga nomás. Hagamos voz de locutor. Así es. Ok. Además de haber aparecido en la portada de Forbes, en la edición Mejores CMOs 2025, ha sido galardonada con los premios Future is Female Latam en 2024, Mujer de Altura en 2022 y Woman to Watch en 2020. Es maestra en Mercadotecnia Integral por la Universidad Anáhuac del Norte y licenciada en Administración de Empresas por la Ibero. Inició su carrera en 2003 en Danone. En 2005 se incorporó a Henkel como gerente de marca, donde fue responsable del reposicionamiento y cambio de empaque de la marca Prit. En 2009 se incorpora a Nestlé como gerente de mercadotecnia en la división de helados, con más de 14 marcas para 6 canales de distribución. Planeó y lanzó más de 15 nuevos productos. En 2003 encabeza la división de refrigerados, donde reposicionó a Gastroprotec de Nestlé, alcanzando el pico de participación de mercado más alto de la marca. Oye, apenas voy en la mitad, espérenme. En 2014, como directora de mercadotecnia de Scribe, fue la primera mujer que ocupó una dirección en la empresa. En 2016 se incorpora a Premium Restaurant Brands como directora comercial de Pizza Hut. En 2018 se convierte en la directora de mercadotecnia de Subway México. Es conferencista, presidenta del comité editorial de Merca 2.0, mentora en Good Latinas for Good y asesora de la dirección de egresados de la Universidad Anáhuac. Su rol más importante en la vida es ser mamá de 2 niñas para quienes desea dejar un futuro más inclusivo, tolerante y más equitativo, y además acaba de correr un maratón. Así es. Muchas gracias. No. Un aplauso, hombre. Vivian, bienvenida. No Muchísimas encontré gracias. una forma de hacerlo un poco más conciso, pero es que, caramba, has hecho de todo en esta vida y lo que falta. Pues sí, 22 añotes, aunque no parezca. No, pero... hombre, empezaste a los 12. Exactamente. Oye, desde la primera vez que hablamos, yo te pedí que hoy de tu realmente impresionante carrera nos centráramos en desarrollo de producto. ¿Por Sí. qué? Porque desafortunadamente en estos 220 y algo programas hemos hablado poco de ello. Y a mí me parece que desafortunadamente también en México se hace poco producto. O sea, no hay cosas, hay mucha comunicación, mucho punto de venta, pero desarrollo de producto hay poco en realidad, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas al respecto? Cuéntanos. Pues mira, creo que como mercadólogos, siempre que entramos a una nueva marca, como no sé, pero siempre es, quiero innovar, quiero cambiar, el empaque siempre es como de las cosas que quieres dejar huella. Así es. Ajá. Pero bueno, sí, la innovación es una parte, para mí es un pilar fundamental dentro de la compañía. Creo que no es innovar o lanzar productos solo porque sí. Sí me parece que para que un producto nuevo perdure en el tiempo, pues hay muchísimo detrás, que creo que es donde debemos centrarnos hoy. ¿Por qué? Porque no es porque se me ocurrió, porque llegué a la marca y quiero dejar mi huella, ¿no? Sino que realmente busques transformar los resultados de largo plazo de la compañía y que sean productos que, bueno, yo siempre como lo expreso es, me encanta llevar a mis hijas y decirle, ves ese cuaderno, yo lo inventé, ¿no?
y ves este producto, bueno, o ahora llegamos a eso, pero el muñeco de Mr. Prit existe en los tubos de los lápices adhesivos de Prit, porque yo lo puse ahí por primera vez hace 20 años, ¿me explico? Entonces, creo que el entender todo lo que hay detrás, los insights, o sea, no es que tú lo haces, hay equipos multifuncionales de proyecto que hacen que las cosas sean posibles, pero hay en lo particular mucho entendimiento del mercado y entender esa tensión cultural o ese white spot que no está cubierto para poder entonces entrar ahí y generar algo que va a crear resultados. Wow, no, pues qué impresionante. Pues ya acabamos. Exacto. No, y es que, insisto, parece bien fácil, ¿no? Llega una agencia y dice, claro, lo que deberías hacer es lanzar un gansito premium. La complejidad de lanzar un producto nuevo es altísima. Ahora, yo nunca me tocó estar de ese lado de la ejecución de marketing y comunicación. A mí siempre me tocó ser proveedor. Del lado del servicio. O del medio. Ajá. Pero es impresionante porque lo he visto con algunos invitados que hemos tenido aquí, que son profesionistas de marketing muy metidos en el número, pero no todos están metidos en la innovación. Mira, en realidad, bueno, ya cuando vas creciendo a lo largo de tu carrera, ¿no? Y para mí, no existe un gran mercadólogo especializado en una cosa. O sea, cuando eres director o CMO de una marca, no, espérame, déjame llegar ahí. No. Es decir, es que estás viendo, ¿no? Está este CMO que tiene la responsabilidad de orquestar a todas las áreas de marketing, ¿no? Entonces, no es solo innovación. Y no son solo números. Y no es solo los medios. Y no es solo. A lo que voy es que no es cada departamento independiente por silos. Es todo trabajando al mismo tiempo, orquestado para trabajar en un objetivo en común y apuntando a la estrategia que has dictado. Entonces, no es solo el que sabe de números. Tienes que saber de números, tienes que saber de innovación. Y claro, ya cuando, por ejemplo, haces planes de medios, pues claro que te apalancas de la mejor agencia especializada en medios, en digital. O bueno, hay empresas o agencias que hoy son multifuncionales, ¿no? Y por supuesto que yo confío y creo muchísimo en que existen esos especialistas que saben mucho más allá en un área. Pero como CMO, sí tienes la responsabilidad de poder orquestar y ver esta visión que yo le llamo como de balcón, de subirte desde arriba, ver todos los departamentos y orquestarlos de modo tal que el resultado apunte a un beneficio para la empresa y a los objetivos de la compañía. ¿Me expliqué mejor? Sí, ¿Ya no te sí. espantas? No, Ya no van a editar esa parte del podcast. Aquí habíamos, contrario a lo que tú piensas, ha habido gente que se sienta en ese mismo sillón y dice, bueno, hay que ser especializado en algo. Así es. ¿No? Sí. Porque aquí la pregunta, para seguir avanzando ahorita con el desarrollo de producto es, ¿dónde aprendes innovación? No, a ver. Eso, muy bien. O sea, ¿cómo llegó? Mira, sí tiene, vamos a nada más aclarar ese punto. Claro que hay especialistas y lo acabo de decir, sí está entonces el director de innovación y el director de, o el gerente de analítica o el de investigación de mercados, pero la función del CMO es recolectar toda esa data y poderla poner en una estrategia. No sé si me explico. Sí, Entonces, total, claro sí, que sí. existen especialistas, por supuesto. Yo no soy especialista en cada cosa. Sé de cada cosa y tengo la capacidad de ponerlo en conjunto. Exacto. Tú vienes ¿Sí? de la corriente del generalismo, lo cual hace el CMO. Sí, Así exactamente. es decir, ¿no? oye, yo veo el total de las cosas, no necesariamente y puedo tienes hacer... esa capacidad de juntarlo y hacer más fuerte la especialidad de Exactamente. cada uno, ¿no? Y no necesariamente me siento a hacer las Pero regresiones lineales del Exacto. pronóstico. O no voy a hacer el project de la innovación. Así es. Entonces, ¿en dónde lo aprendes? A ver, como todo en esta vida, con el paso de los años y con el tiempo, y son muchos años, ¿no? Y te puedo, y si quieren adentrarnos en tema, hablar desde los proyectos de Danone, que los aprendí como trainee o como asistente de marca, hasta ser ¿a quién iban a culpar si algo en Subway no salía bien? Pues a mí, ¿no? O sea, eres la máxima responsable de cada una de las cosas o las decisiones que vas tomando, ¿no? Oye, a ver, es interesante. Entonces, ¿tú iniciaste tu carrera como trainee en Danone? Sí, literal, después de la universidad empecé como trainee, estuve 4 meses como trainee y afortunadamente
A los 4 meses me promovieron ya como asistente de marca de yogurt con Oye, frutas. súper bien. ¿No? La verdad, sí estuvo cañón porque no era algo como común dentro de Danone. O sea, eran carreras mucho más largas, entre 8 meses o 1 año para que te promovieran. Órale. Creo que yo lo que diría es que aproveché una oportunidad, ¿no? De la chava que era la asistente, pues faltaba un poco a la compañía, tenía ahí unos temillas. Y bueno, pues yo como la humedad me metí. Y pues súper curiosa siempre, tratando de aprender al máximo, de absorber. Y bueno, yo creo que eso me valió la promoción y aprendí pues como que los primeros años de mi carrera fueron un fast track, ¿no? Y creo que tengo la fortuna de haber estado, o sea, para mí Danone es una empresa increíble, pero es una extraordinaria escuela donde eres un recién egresado y te sueltan un presupuesto abismal y te sueltan proyectos de una magnitud enorme para que tú los dirijas, ¿me explico? Entonces, pues desde ahí se aprende y desde ahí vas. Creo que depende mucho también del nivel de curiosidad que uno tenga hasta dónde se va a meter. Porque uno se puede apegar a su rol y hasta aquí llegué, o tratar de meterse hasta entender el tema de calidad, el tema de la planta, ir a la planta, cómo se hacen los productos. O sea, yo me metí al tema de plásticos. Ustedes no tienen idea lo que fue lograr que el danonino... El polipropileno y el poliestireno. Sí, y que no, por ejemplo, a la hora de dosificar de manera dual, cuando hicimos el danonino bisabor, no se mezclara la vainilla con la fresa, ¿no? Entonces, o química pura. O los potes, que es el empaque. Exacto. A la hora de mezclar los plásticos también nos empalmaran. O sea, ese tipo de detalles, o aprender con el cuentahilos para que no se esté perfectamente la impresión del foil, que es la parte que cubre al yogurt, etcétera. Pues depende de tu grado de curiosidad y así aprendes, ¿no? Pues eso habla de una personalidad. O sea, pero resumiste la escuela de la innovación. ¿No? Meterse, porque, mira, estar al tiro por si alguien se mueve, yo aquí me meto. Vivian, aquí una de las cosas que siempre decimos es el poder no se pide, se arrebata. Sí. O sea, cuando hay una oportunidad, se tiene que tomar, ¿no? Hay pláticas que hemos tenido aquí con varios invitados donde de repente hablamos de las nuevas generaciones y cómo están en otro canal, pero ya llegaremos a ese tema. Ahorita el punto es, ya que estabas ahí, ¿cuál fue el siguiente paso en Danone? Sí, mira, te voy a contar rapidísimo nada más ahorita que hablábamos de la innovación y de esto. Sí. Creo que en Danone tuve mi primer gran aprendizaje de resiliencia. Yo era asistente de marca en la marca de yogurt con frutas y junto con el gerente pues preparamos todo el reposicionamiento de marca, pero tomamos todo, fotografía, o sea, una cosa de desvivirte. Además, cuando eres chavo, pues estás horas en la oficina, no pasa nada. Starbucks al lado, tomas tu café y aguantas, ¿no? Así de ya te ven llegar y de viví lo de siempre, ¿no? Y estábamos a punto de lanzar y el gerente fue a presentarle al director general y el director general dijo el proyecto no va. Pero me acuerdo que nos invitaron hasta a comer, así porque sentías que todo lo que habías hecho y porque el producto estaba listo, terminado, se trabajaron meses y meses. Y bueno, ahí creo que aprendes pues mucho el tema de la resiliencia, ¿no? De justo este estómago de acero que hablan de los mercadólogos. Ahí fue la primera vez, pero bueno. Y después ya me mandaron después de yogurt con frutas a la parte de Danonino. Y ahí hicimos un proyecto increíble que fue de Danonino Bisabor, Sí, ¿no? sí. Y se lanzó por primera vez bajo una licencia de Héroes y Princesas que Danonino en especial, por el tema de Dino, no había hecho antes. ¿Danonino? Lidiar con... Sí, claro. Ya vi en mi mente, sí. Lidiar con imagínense, esta combinación de mundos en donde héroes y princesas, Disney, nadie las puede tocar. Y entonces el rol de Dino, que solamente podía estar como espectador. Bueno, fueron muchísimos meses de trabajo, de conformar equipos multifuncionales de trabajo. Y cuando hablo de equipos multifuncionales, pues es que todo depende de la compañía, por supuesto, pero una de consumo masivo como es Danone, pues tienes que involucrar a todos, ¿no? Al de planta, al de embalaje, al de calidad, al de nutrición, bueno. Y hablar su lenguaje, porque si no te digo una cosa que la de ni sabe. Que aprendí ahí. Y hablando otra vez del tema de los especialistas,
Yo aprendí desde ahí la relevancia de poder transmitir el por qué estamos lanzando las cosas. Si tú no le explicas a los equipos, a ver, esto es algo que no existe en el mercado, la primera vez que estamos haciendo un producto bisabor, pero nos vamos a apalancar de unas licencias. El producto fue, imagínense cuando eres líder de mercado, ganar un punto de participación de mercado es muy complicado. Entonces, aquí fueron resultados espectaculares, ganamos muchísimo share, pero el poder transmitirle a cada uno de los equipos, cada uno en su especialidad, el qué está buscando la compañía con esto, por qué estamos haciendo esto, cuál es el hueco del mercado, a quién vamos a atender, mantener todo el tema, por ejemplo, pues de nutrición, porque ¿no? Cuando es un producto para niños es muy importante, etcétera. Hoy, además con las NOMs que hay, pues un poco más complicado, pero bueno, en ese entonces habían tantísimas. Y no solamente eso, después proyéctalo con las agencias que te dan apoyo para los empaques y además explícale a Disney y además aprueba los empaques y además yo viajé a Polonia para probar los empaques, ¿no? A ese grado de... ¿Te comiste un empaque? Para probar. Probar. Entendí, probar los empaques. Podías haberlo comido aquí. Sí. Yo recuerdo haberme comido los empaques del Danonino, la verdad. Mordido. Sí. Para probar los empaques, ¿no? Entonces el nivel de detalle que hubo detrás de ese proyecto, ¿no? Les decía hace rato de que no se mezclen los productos y más fue aprobar las fórmulas, ahí sí las probamos y las aprobamos. Ok. Qué rico. No, qué sabores, por qué. Entonces es un montón. Volvemos al tema de combinar los insights, el qué te dicen, qué te dice el mercado, en dónde estás empezando, qué te dice Nielsen, de qué punto de partida. Pero todo está increíble, pero entonces vamos a aprovechar todo lo que estás hablando porque el punto es cómo. Okay, ya nos contaste todos los juguetes, toda la acción. Para que alguien pueda imaginarlo, ¿cómo se inicia una estrategia? O sea, te dicen, mira, Vivian, tenemos este proyecto. O sea, llega un señor, don Danonino. Sí. De hecho, es Dino. Don Dino. Exacto. Don Dino. Disfrazado, dice, hola. Ajá, exacto. No, nunca lo he escuchado hablar y espero que no hable así. Pero llegan y dicen, tenemos que hacer esto. O, más bien, tú tienes que presentar ideas de qué hacer. A ver, y no todo termina en producto. Ojo. Sin duda. ¿No? Te dan un reto. Okay. O sea, tengo el ejemplo, te puedo decir, de Gastroprotect, ¿no? Pues el reto es que la marca estaba estancada y ya no crecía. Y entonces lo que hay que hacer, pues es una estrategia. Okay. Y no tiene que derivar en producto. Puede derivar en reposicionamiento. Puede derivar en promociones. Puede derivar en innovación. O sea, depende del reto que te pongan o cuál es la problemática del momento. Entonces defines hacia dónde y pueden ser muchas cosas, no necesariamente una sola, pero entonces defines el rumbo para la problemática A tengo que hacer B, ¿no? Y lo que está en el camino pues es todo este tema de planning, de involucramiento de equipos o depende de lo que haya que hacer. Entonces vamos a hablar de Henkel, por ejemplo, ¿no? Okay. Que puede ser que te lo pidan o puede ser que lo encuentres. ¿Dónde está Prit? ¿Dónde está Prit? Entonces vamos al caso de Prit. Yo salgo vengo de todo el aprendizaje que tuve de Danonino, los grandes resultados de conocer a las mamás, a los hijos, y me encuentro con mi primer plan de mercadotecnia de Henkel, ¿no? De Prit en lo particular. Pues un plan de mercadotecnia incluye muchísimos capítulos, pero, por ejemplo, incluye el de competencia. ¿Qué está haciendo tu competencia? ¿Cuáles son los niveles de market share? De lo que quieras, cómo han evolucionado las ventas. Bueno, ¿Hay competencia de Prit? Hay competencia de Prit, muchísima competencia de Prit. Sí. Yo nada más lo olía. A ver, oliéndolo. Ese es el Resistol 5000, pero me estás confundiendo. Te estás confundiendo. Si te olía limón, puede ser que sí era Prit. No, oye, ¿en serio Prit tiene competencia? Prit tiene muchísima competencia. Órale, ¿qué loquísimo? A ver, Prit es un genérico, pero la cantidad de producto económico que existe en el mercado de papelería en general es un dolor de cabeza. Hay Prit marca Office Depot. Claramente hablo de la ausencia de hijos. Totalmente. La última vez que fue a comprar Prit iba en sexto de primaria. Nosotros en Henkel incluso existía una marca para competir con punto de precio que era Bully y existía el lápiz adhesivo Resistol y existía el lápiz adhesivo Prit. O sea,
pero tienes marca propia. No, Dixon, o sea, un Ok, montón. entonces, ya te dan la misión. Bueno, no me la dieron. No, te la yo dan. la encontré. Ok. Entonces, bueno, llevaba así meses perdóname, empecé a estudiar la competencia, qué onda, no sé qué. Y entonces ahí empecé a descubrir que con Insights, otra vez volvemos al tema de Insights, entonces 80% del consumo de lápiz adhesivo PRIT lo hace los niños y el 20% lo hacen las papelerías, los departamentos de compras de las empresas, los B2B, Claro. etcétera, Wow. ¿no? Y entonces yo decía, a ver, este lápiz adhesivo que dice sin solventes, PRIT, contenido neto, así, muy, como yo decía, muy alemán, ¿no? Muy recto. No, de verdad, es que Como un pequeño soldado. así, tal cual. Pues no le está hablando a ese mercado. Tenía la marca 10 años de no tener comunicación, ¿no? Y bueno, o sea, se los voy a tratar de hacer corto porque ese puede ser un capítulo completo. dale, pero, Totalmente. Estás hablando puntualmente del tema, del Pero- meollo. que quería. pero entonces yo hice el planteamiento de esto no le está hablando a nuestro mercado objetivo. Teníamos un centro que se llama Pega y Crea con PRIT y Resistol, y entonces yo me fui a validar mi punto con los niños que iban a visitar, eran visitas escolares. Entonces hice como, me ayudó el equipo de investigación, ¿no? A hacer como encuestas y demás. Y sí, nos dimos cuenta que era un producto completamente ajeno y lejano a ellos. O sea, ¿cómo puedes ir lejano si te lo piden en la escuela? Es pregunta, ¿eh? O sea, ¿en qué sentido es lejano? En un tema de relacionamiento, como este brand love, como se podría hablar. O sea, no era típicamente. Era un producto que tenía, o sea, era genérico, Claro. pero no lo ibas a comprar porque tú lo querías, porque era el que te gustaba, porque era el que le pedías a tu mamá, porque era el divertido, porque Sí. era el que te daba orgullo tener en tu estuche, ¿no? Que es, o sea, hoy sí o sea, no tienes hijos, pero si se dan cuenta cuando Pero vas, Agustín sí, ¿eh? bueno, Sí. vas y compras los útiles escolares y ¿cuál te piden? Pues quiero el de Stitch, no importa que sea la goma más chafa, quieren la goma Stitch, porque es la que quieren, la que les gusta, ¿no? Entonces, mientras cumpla Así es. con el requisito de gomas, 4 gomas blancas, pues ya, ¿no? Bueno, entonces lo que hice fue la propuesta de cambiar. Y eso es donde me decías, ¿cuál es el problema y qué hay que hacer? No era solo cambiar la imagen o el empaque, era una estrategia completa que claro que derivó de un reposicionamiento de marca que incluía cambiar el empaque, y mi propuesta fue meter al Mr. PRIT dentro de los tubos y los empaques, los blisters, se le llaman los cartoncitos estos, ¿no? Y bueno, ahí el tema, asterisco, es que la marca es una que en Alemania la tienen, o sea, súper protegida, y solamente algo que viene de ellos se puede llevar a cabo. Claro. Entonces fueron meses y meses y meses o sea, no de porfa, ¿no? Sino mira, acá está el fact, aquí ya fui, aquí ya lo probé, aquí ya tal. Entonces hicimos como algunos stills o imágenes con la agencia, fui otra vez a Pega y Crea, fui con los niños, traje hard data, que eso es muy importante cuando estás vendiendo un producto. A los alemanes. Además, hay que saber de números, hay que saber de innovación, hay que saber muchas cosas. Y entonces en algún punto me dijeron, te vamos a dejar hacerlo como promoción. Cuando termine temporada escolar, lo regresas al PRIT sin solvente, tacata. Además, el sin solvente, yo decía, ¿esto qué? No tóxico. O sea, ¿qué entiende el niño? Deme uno sin solvente. Ajá. No, más bien, deme uno con solvente. Exacto. ¿No tiene con solvente? Exacto. Y bueno, y además hay que ser súper, ¿no? Cuidadosos con ese tipo de temas. Y además, no por no ser tóxico no se lo tenían que comer, aunque es agua, almidón. Claro. No tiene gran cosa, ¿no? Azúcar y olor. Bueno, finalmente, pues hago todo el proyecto, y la verdad es que hace 20 años no existía toda la tecnología que hay hoy para hacer al Mr. PRIT en 3D. O sea, ese muñeco existía en 2 posiciones, o sea, esta y su espejo, y esta y su espejo en 2D, punto. Y entonces fue increíble porque iba por toda la oficina diciendo, es que tiene que haber uno que haga sorpresa. Y entonces como que caractericé toda esa experiencia, otra vez volvemos al explicarle a las personas, pues toda esa experiencia que yo quería que se viviera con este nuevo personaje. Se hicieron hilo por hilo toda la imagen del muñeco, se incluyó en el tubo, en los blisters, se cambia toda la imagen, la acompaño con, además, promociones. Hice 3 rondas de ediciones limitadas increíbles, ¿no? Donde encontrabas el de vaca, el de estrellas, el de lo que sea, más toda una campaña nueva de que se hizo también como con papel, o sea, todo digamos como el 360, ¿no?
Los resultados fueron espectaculares. Las ventas crecieron 25% y entonces me invitan a Alemania a presentar el caso, o sea, no a mí, sino a todos los expertos de los países en la marca. Y en ese momento no solamente me dejan dejarlo de línea para México, sino que se implementa a nivel mundial, ¿no? Órale. Entonces, pues es increíble porque hoy si vas a cualquier lugar del mundo, o sea, ya hoy le pusieron dientecitos y cositas así, ya le metieron mano, pero la verdad es que fue una experiencia increíble, un hito espectacular en mi carrera, además estaba yo bastante chica, y bueno, ese fue el resultado, ¿no? Pues ahí está una Ahí clase nomás, completa, ¿no? que Exacto, deberían de escuchar en las exacto. escuelas. Sí, porque me interesaba mucho que lo platicaras. Sí, qué bueno que fuiste a algún detalle, porque es mucho más detalle, ¿no? Sí. Porque es entender cómo se hace el proceso completo. No es ni lo decido yo, ni tampoco es nunca me lo van a probar. Hay muy pocos casos de cosas creadas en México que se implementan mundialmente. Bueno, es más, Muy pocos casos. estoy seguro que sabes perfectamente historias de colegas que dicen, es que tengo que ir a la casa matriz a pedir permiso y ya qué flojera, pues Ajá. ya no. Nunca te aprueban nada, entonces no hagamos nada. Eso es real, o sea, casa matriz es muy dura. Por supuesto. Yo Es su trabajo. Pues yo lo que hice fue como que en algún punto dije, bueno, si ya gané esta batalla, que me dejen dejarlo de promo, pues ya gané, ¿no? Gané la guerra, no gané lo que yo quería, ¿no? Y al final me salió mejor incluso. Pero bueno, siempre es importante que cuando presentes algo mucho más, y no importa si te lo piden o tú encuentras la oportunidad, pero hay que documentarlo y hay que estar seguro de lo que estamos hablando. A mí me van a escuchar muchísimo siempre hablar de facts, o sea, de tener los hechos, y aún a veces con hechos te dicen no, y ok, ahí entra la resiliencia que aprendes en tu primera chamba, ¿no? Pero no, el no ya lo tienes y creo que siempre hay que intentarlo. Pero Nosotros lo sabemos, el no ya lo tenemos. El no lo tenemos ese eventualmente. Ese ya lo sabemos. El no es nuestro. Bueno, muy importante decir, es lo que había que hacer y lo que yo quería. Porque esa es la unión de las cosas. Ir y atravesar departamentos y luego atravesar el mar para ir a la casa matriz y luego ese trabajo es el que hace realmente los grandes proyectos. Porque tú te puedes detener en compras Yo o creo en que planta, sí. ¿no? No tienes que ir a Alemania. Y fíjate que a veces, y volvemos al explicar, la gente tiene que entender que el proyecto no es de uno, es de todos, y que cada uno tiene una función muy importante en la cadena. Y sí, o sea, necesitas tener el buy-in de todos, el de compras, el de planta, el de, ¿no? Yo me acuerdo, de verdad, Armando lo recuerdo con mucho cariño, era el señor que me ayudaba con la parte de tubos, era el experto en embalaje. O sea, imagínense, llego y de repente hay que cambiar el de Prit, el de Bully, el de las 5 ediciones limitadas, o sea, ¿Qué? Exacto. Sí. Y retarlos a ese, es que no, o sea, es que son 4 tintas. Y yo, pero ¿qué pasa si podemos? Y entonces también es sacar a mucha gente de su zona de confort, que confíen en ti y que digan, va, nos la rifamos porque sí hace sentido lo que estás diciendo. O sea, imagínense de hacer solamente tapas rojas para el lápiz adhesivo Prit. De repente las ediciones limitadas eran 5 en cada colección. Uy, 5 tapas diferentes. Nunca lo hemos hecho así. Entonces, pero muy interesante y la verdad es que los resultados fueron bien padres. Yo de repente tengo la impresión de que esta parte de la zona de confort tiene que ver con el miedo. Socialmente nos da miedo el fracaso. Y entonces de repente cuando quieres jalar a alguien que te dice, ay, nunca se ha hecho, de repente siento que es más por miedito por miedito a, no, y si luego y no me sale, ¿no? O sea, es un miedo que he visto en distintos escenarios. Y mira, bueno, yo no le llamo fracaso nunca, creo que todos son aprendizajes, pero volvemos a este ejemplo que les decía de mi primera chamba. Tu primera chamba. Ajá. Fue un fail. No logramos el cambio cuando estaba todo listo con campaña, listo con empaque, listo con fórmulas. Porque hubo una persona que dijo no. Sí. Y entonces, pues... Lo vamos a guardar. Pues no, ni siquiera sé si... ¿Ni siquiera? Ni siquiera lo guardamos. Sí. Bueno, lo vamos a guardar en esta caja donde se queman las cosas. Exacto. Pero, pero aprendes más de lo que crees que estás... O sea, aprendes como que es un retroaprendizaje, no sé cómo llamarlo, pero después te das cuenta de esa experiencia me sirvió pues para todo lo demás que viene.
mira, ya muchos años después y después de hacer tantas cosas que de retos personales que me he puesto, pues lo tienes que hacer con miedo o sin miedo, pero si no lo intentas, nunca vas a saber qué pudo haber pasado, ¿no? Sí, parece canción, pero es verdad. Sí, O sea, totalmente. te puedes quedar pensando que lo ibas a hacer. Sí, Es terrible eso, ¿eh? sí. O sea, quizás el pensamiento más gacho. Es lo que usualmente nos detiene, vaya, sí, es horrible decir como país. Hablemos de como industria, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si mejoramos esta otra cosa? Y cuando ¿Qué pasa aprendes si- a no tenerle miedo a si no funciona, no Pues ya no funciona. funcionó, ¿no? Fíjense, eso fue muy padre de Subway. Y hay muchos trabajos. En Subway aprendimos el if you're gonna fail, fail fast. O sea, si vas a fallar, falla rápido. Pero te daban la oportunidad de fallar. Solamente, Sí. listo, recupérate y lo... Sí, claro más que como de sí. programador. Los programadores muy pro, los desarrolladores son de esa filosofía. Pero- o sea, falla rápido para que encuentres el problema Sí. rápido y te vayas a lo siguiente. Pero tiene que haber esa cultura y esa filosofía. Exacto. Porque si no, tampoco te puedes estar... Si no existe falla rápido, y tampoco es- existe el... Vaya rápido voy para a que no te intentar, liquidemos. intentar. Ajá. Si tienes entre más información, más datos, más combinación de muchos departamentos y demás tengas, pues vas reduciendo el riesgo, ¿no? Y también pues hay que conocer, son riesgos, yo le llamo riesgos medidos y los aplico en la vida y los aplico en el trabajo. Y en Subway, ¿cuál fue la falla rápida? Híjole, pues mira, una de las más importantes porque repercutió en ventas, por ejemplo, ya no me acuerdo en qué año, la verdad, pero de los últimos, quería yo hacer como una prueba de... terminé el año con una promoción de 2 combos por 149 y quise arrancar el año con esa misma promoción apostándole un poco a ver si me aguantaba el mercado. Sí. Y pues no, o sea, y también, o sea, yo les digo facts, y esto es algo que pues es sabido en la industria, o sea, arrancas de enero y tienes que bajar los precios, o no todos pues, sino tener una promoción de punto de precio, y ese punto de precio es el opening price point de la categoría lo va marcando, así como muchos años Little Caesars no dejaba que te movieras del 79 pesos porque podías tener una pizza familiar, era mediana creo, por 79 pesos, y entonces si tú tenías lo que sea producto que vendieras más allá, Estás fuera. Estás fuera. Y entonces volvimos a, híjole, como que dije, no, esto no está jalando, las ventas no están despegando y me tocó de verdad cambiar la estrategia, regresar a lo que sabíamos hacer bien, punto de precio, o sea, opening price point, 99 pesos. Imagínense lo que es cambiar en 2 semanas la estrategia completa, parar los medios, volver a hacer todo el contenido, ustedes que hacen contenido, para 1,000 restaurantes, 800 restaurantes, mandar el material a nivel nacional, hacer el arte, revisar los legales, bla, bla, bla. Y bueno, pues sí, finalmente pues se tuvo que hacer lo que se tuvo que hacer, 2 semanas cambiamos la estrategia y pues las ventas respondieron. Y cerrar ¿no? y decir, bueno, no funciona. Pero ya lo arreglamos. No, pero fíjate que fue pues también mucho aprendizaje porque tienes esos ¿cómo se llaman? Como la elasticidad también, pues, de la categoría y es muy marcada, ¿no? Pero Así bueno, es. ¿Crees que pudieras explicarle al público en general uno de los conceptos más complejos que se ha mencionado en este programa, que es la elasticidad? pues, o sea, como que de forma mortal Así es. lo Porque es bien explicaría. complejo. Sí, es como la capacidad, o sea, hasta dónde puedes estirar tus precios para que el consumidor siga consumiendo tu producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un enero, la capacidad del Quick Service Restaurant o los restaurantes de servicio rápido no te da más de lo que marque la categoría, que hoy es más o menos 99 pesos. Entonces, si te sales de ese 99, hasta ahí llega. Ya no puedes estirar más la elasticidad, literal, la liga, porque ya no te van a comprar, ¿no? Y hay otras épocas del año, como en diciembre y demás, que la gente está un poco más dispuesta a pues, desembolsar un poco más y puedes estirar los precios un poquito más. Pero es como ese punto en donde si pasas vamos a inventar, pero del 9.99 ya te empiezan a bajar los puntos de demanda o de compra, ¿no? Así Del es. producto. Y el chiste es saber hasta dónde da, ¿no? Exacto. Así A ver, todo el tiempo hay ¿y si le varios subimos un estudios en poquito? teoría, ¿no? Hay estudios de elasticidad de precio, así. Pero bueno, si no, vuelves al prueba y error, ¿no? Sí, si, no, totalmente. si no hay presupuesto para hacer ese Totalmente. estudio.
Ahora sí, pero antes de ir a la comida rápida, vamos antes a Escribe, porque también ahí tuviste una experiencia buenísima de producto. Sí, fíjate que a Escribe llegué después de Nestlé, así que regresamos después a Nestlé, pero en Escribe estuvo increíble porque ya tenía la experiencia, también ya había trabajado en papelería, ¿no? Y bueno, una categoría, aunque es papelería, una complejidad completamente distinta. Todavía más compleja que el resistol. O sea, papel es genérico. Y pues, ¿no? Y tienes, ahí sí hay competencia. No te puedo explicar la cantidad. O sea, la cantidad de productos económicos que hay. Sí, la libreta Esteban. Entonces, para que entienda el consumidor de verdad que la calidad del papel sí es importante, el calibre, el grosor, la espiral, el cartón, o sea, esos Conozco diseñadores gráficos que no saben ni dos conceptos de los que acabas de decir. No, y tú piensas que el niño va a llenar 4 hojas y es mejor que cómprale el marca Estrella, ¿no? El que se transparenta. Pues, les tiene que durar un año completo, entonces, de verdad que, y los papás, créanme que sí batallamos, o sea, cuando compras el económico y tienes que reciclar, pues ya ni el económico puedes reciclar porque ya no aguanta, ¿no? El espiral ya. Ya no, el espiral no hay manera, es cuadradito. hay que mandarlo a poner la espiral otra vez, pero bueno, ahí no solamente eso, es si las licencias o no licencias. Ahí tuve un reto importantísimo de licencias, por ejemplo, porque son carísimas y no necesariamente te dejan tanta rentabilidad a ti como negocio, ¿no? Entonces justamente ahí fue donde me puse a explorar cuáles eran o sea, en dónde estábamos y qué productos teníamos para qué tipo de consumidor. Entonces, hombre, mujer, edad, porque pues es primaria, secundaria, prepa, universidad, profesional, ¿no? La calidad, por supuesto que varía. Hay una línea, de hecho, bien bonita de productos profesionales que son como tipo piel, más elegantes y así. Sí. O sea, como los de Moleskine, por ejemplo. Pero bueno, mucho también tiene que ver el diseño y demás. Pero el caso es que haciendo esa matriz, yo decía, ok, no hay ningún cuaderno que le hable a hombres jóvenes universitarios. Ni uno solo. Y ahí había un hueco. Ahí había una gran oportunidad. Y había consumo, por supuesto. O sea, claro. Hombre solo compra cuaderno. O sea, Agustín en la universidad llevaba su ciento de hojas blancas. Ajá. No, y a ver, usadas de un lado. ojo, ¿no? O sea, ahora, pues chance. Es más, yo cuando hice mi maestría y llegué al salón de clases y saqué mi cuaderno, era la única persona que llevaba un cuaderno. Todo el mundo está con su computadora, pero muchos sabemos que si quieres tener retención, tienes que escribir y anotar y bueno, así. Hay cosas que la costumbre no se quita, pero encontramos ese espacio y lo que hice fue irme de nuevo con el consumidor a las universidades. Entonces hicieron muchísimos diseños y estuvo padrísimo, hicimos un proyecto con la Anáhuac, que me dieron chance ahí de experimentar con sus alumnos, y ellos fueron quienes eligieron esta línea urbana blanco y negro que se llamó Escribe Black, ¿no? Entonces, pues me encantó inventar esa marca. Los diseños son espectaculares. La marca sigue en el... Exacto, porque no existía. No existía, se creó, la inventamos, ¿no? Y está increíble porque sigue existiendo. O sea, y estuve yo en Escribe hace 12 años, ¿no? Y entonces hablamos otra vez de las cosas que, pues, si es una estrategia de largo plazo, pues es porque estás teniendo los facts, las ideas, estás como conectando todos esos insights y haciendo cosas de largo plazo, que es la idea y la intención de cualquier mercadólogo, ¿no? Y bueno, entonces ahí lo mismo, ¿no? A ver, ¿en qué nicho? Pero lo curioso de esa categoría es con qué tipo de papel, qué tipo de grosor de la portada y demás. Y bueno, hubieron otros también, o sea, esa fue una en lo particular, en ese nicho, en ese white spot que no había nada. Y dentro de otros que había, y mezclando tendencias, hay una línea que se llama Incolors. Hice unas como mandalas, digamos, o sea, tipo mandalas, que hoy puedes, o sea, tú podías colorear y personalizar eso, si esa era tu portada. O sea, nosotros lo mandábamos blanco y negro y la gente lo podía colorear. Okay. Entonces, pues también estuvo increíble, y de nuevo se trata de cuál es la problemática y hacer los briefs adecuados, juntar al equipo multifuncional, ir a la planta, ver con el tipo de papel, o sea, ese tipo de detalles, y entender por qué
Por ejemplo, yo ahí tomé la decisión de sacar las licencias. Fue un riesgo, por supuesto, pero seguías las licencias dentro del mundo de los cuadernos. Es un nicho, no es el 100% de la venta, aunque pareciera que Y se llevan el revenue. Y las casas, exacto. Sí, No vamos a decir el nombre. Pero se terminan, exacto. Y terminamos creciendo esas marcas que dejaban más valor a la compañía, 43%. Entonces, mucho más dinero sobre la mesa, ¿no? Así que... Sí, con el mismo esfuerzo, porque al final... ¿no? O con sea, menos esfuerzo, porque las aprobaciones eran locales. Claro, las aprobaciones. Teníamos que ir a las Sí, aprobaciones. aquí sí, perfecto, ¿no? dale, ¿no? Sí. Sí, pareciera que los cuadernos con licencia son el hit. Eso se percibe. Ajá. Hay empresas, Deepak, por ejemplo, no sé si 100%, ahora no lo recuerdo con precisión, pero muchísima parte de su ingreso son licencias. No solamente hacen cuadernos, tienen bolsas de regalos y demás, y por supuesto que ahí se apalancan mucho las licencias, pero esa es su estrategia, ¿no? Exacto. Entonces sí, por ejemplo, no se quitaron al 100%, hay licencias que son evergreen y entonces Distroller seguía como parte del portafolio de Scribe y demás, ¿no? Pero pues otras las quitamos y se experimentó por ese lado y empezar a construir las marcas propias de la marca, como a través de una campaña de reposicionamiento, y volvemos al no es una cosa y no es un producto, pueden ser otras cosas. Y el insight más importante de esa campaña era cuando quiero que algo cobre vida y permanezca en el tiempo, elijo papel. Entonces nos centramos en los 50 años de la historia de Scribe que te ha acompañado y donde no vas a poder expresar un mensaje de texto poniendo un emoji de estrellas. Bueno, la gente que me conoce, sí, el emoji de estrellas dice mucho, pero es mejor que te escriban una carta y que te la escriban de puño y letra, porque esa es la que verdaderamente trasciende en el tiempo. Y entonces decía, hecho de ti, de tus historias que 50 años te han acompañado con la marca, ¿no? Entonces no es lo mismo estar en una relación de lejos, sino cuando te escribes una carta o cuando le dices, el hermanito te dice voy a tener un hermanito y te lo dibuja en ¿no? O cuando un papá y un hijo se pelean y se escriben una carta y se reencuentran. Entonces la campaña fue un cine minuto increíblísimo, justamente que hablaba de todo esto y en papel. O sea, de hecho fue una maqueta que le hizo Lori Fayoni, que era una fregonaza, sale en Hollywood y así. Todo el cine minuto fue en una maqueta de papel tomada en cámara lenta. Uf. No, una cosa, en cámara rápida. Impresionante. ¡Qué maravilla!, ¿no? Sí. Ya voy a subir a verlo en YouTube. Estoy viendo, sí, exacto. Sí, véanlo. De verdad, la acabo de poner hace poquito, la retomé porque es una campaña que, a pesar de toda la innovación tecnológica que hay hoy, la inteligencia artificial y demás, yo decía, es una campaña que puedes poner hoy y perfectamente funciona. Porque habla de relaciones interpersonales. Porque habla de emociones. Que sigue siendo, para mí, el centro, y será siempre, ¿no? Sí, todo lo que quieran las herramientas, pero en la medida que logres conectar, volvemos al tema de PRIT, conectar con la persona a quien le hablas. Lo que las emocione. Exacto, totalmente. A mí me impresiona ahorita que estabas hablando cómo nunca había pensado que el diferenciador de compra de algo tan sencillo como un cuaderno es la portada. Decir, oye, ¿por qué? Pues porque yo lo saco. Qué bonito, sí, me gusta. O sea, y es una cosa que permanentemente hago. Y eso es lo que hace que tú compres uno u otro. O sea, yo me acuerdo haber deseado algún cuaderno que no tuve por la portada. Por supuesto. Pero nunca lo había pensado. Mi abuelita siempre me decía, no juzgues a un libro por la portada. Bueno, pero en ese nicho, porque en el de primaria, a fuerza tienes que llevar el azul fuerte, el azul claro, el naranja, el rojo, porque es por materia y demás. Cosido. Y entonces ahí juega, si es cosido, si es de espiral, pero ahí juega la calidad. Claro, exacto. Ahí juegan los grosores del papel o el económico. Ahí el shopper es el papá, ¿no? Entonces, o la mamá. Exacto. Y cuando el chavo no tiene, entonces, ¿qué haces? Pues le das chance de que elija la goma. Exacto, ¿no? Sí, bueno, pero el sacapuntas puede ser de osito. Ahí el osito comiendo basura de lápices. Pero sí, es impresionante qué valor le podemos poner a las cosas, ¿no?
Pero ahorita me estaba acordando también que ¿a ti no te tocó hacer márgenes en los cuadernos? Sí. Y después, gran innovación pareció que le una pusieron tontería. margen. Es lo que te iba a decir, me pareció una tontería que no vinieran hechos. Ajá, pero después sí los pusieron. Ahora ya los tienen. Imagínate todo el tiempo humano pero que imagínate- se ahorró. Pero acabaron así, una ¿no? actividad familiar. Pero tenía que ver también 3 de la seguramente mañana. con un tema de costos, porque no es lo mismo imprimir el renglón azul o A negro 2 tintas. a 2 tintas. Claro. ¿No? Y entonces el niño que gaste ahí, ¿no? Las Domingo 8 de la noche, es que le tenía que haber puesto No, y márgenes también así los en hojas. forrábamos, ¿no? Era Sí. todo el tema del plástico así, y ahora ya vienen plastificados. Exacto, espera, numerarlos. Exacto. Numerarlos También. hubiera sido imposible. Mm. Porque mucha. Bueno, eso es un disparador mucha de compra chamba. para el papá, ¿no? O sea, Exacto. ya me ahorré el Numerado drama. es una broncototota hacerlo. Parece muy sencillo, pero no. Totalmente. Porque hay que poner cada hoja en específico y no hojas. Ahora, armadas. escribe ha de tener un reto hoy impresionante, ¿no? O sea, pues ya la necesidad del cuaderno en muchas Va escuelas reduciéndose. va reduciéndose. A ver, va a seguir siendo parte de la primaria, por lo menos, y secundaria y chance de prepa, ojalá, de verdad. Ojalá de verdad. Por mis hijas, Ajá. Sí. ¿no? Pero yo creo que tienen retos, a ver, hay retos muy fuertes por la industria, por la tala de árboles, por la parte de reciclaje, por la parte de, bueno, toda la parte de El origen del papel. sustentabilidad. Ujú. Exacto, ¿no? Insisto mucho en toda la parte de, bueno, costos, de los productos económicos. Entonces, pues sí, hay retos. Ahora, lo importante es que lo que nos has contado de tu experiencia es que además has liderado equipos, pues, básicamente todos los proyectos que nos has contado. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues sí, fíjate que, insisto, desde... Pero no llores, tranquila, respira. No, pero... Sí, ya vi cara bueno, es Ay, que... fue No, desde Danone, pues lo que les decía, es una gran escuela y ahí te ponen a liderar los proyectos, ¿no? Ujú. He tenido muy buenas experiencias y he tenido experiencias supremamente difíciles de esa persona que es un bloqueador de caminos, que no te deja avanzar, que a todo te pone no, y mucha labor de convencimiento, ¿no? También, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en Subway, cuando íbamos a hacer un producto y me volví súper amiga de esta persona que voy a hablar después, pero... O sea, al principio cuando trabajas en la industria de servicio rápido, de restaurantes de servicio rápido, en realidad con quien es tu mancuerna, como en unas empresas ventas es tu mancuerna, en esta industria operaciones es tu mancuerna, ¿no? Entonces, si operaciones no encuentra la forma en cómo sí hacer A, B o C, Exacto. Ponerle más milanesa al. pues no hay manera, no avanzas. Y bueno, obviamente compras y toda la parte de supply chain, de cómo es, ahorita que dijiste milanesa me acordé, pero cómo no, que no sube el costo de la milanesa Ajá, y sí, todos sí, los sí, retos sí, y sí. así. Pero Pues mira, fabriquen vacas. afortunadamente yo con la gente de supply de la empresa así, lo máximo. Pero con operaciones al principio tuve problemas, ¿no? Porque así lo más fácil era encontrar el cómo no. Claro, claro. Y bueno, pues Siempre al final... existe el licenciado, como no. Ajá. Ah, exacto. Tienes oficina y está. Pero al Atiende final solo de 9 a 5. Hicimos una mancuerna espectacular y de ahí empezó la magia en la compañía, ¿no? Cuando lanzamos Boneless Hot, estábamos post pandemia, bastante más cercanos a pandemia que post pandemia. Y fue increíble, fue un trabajo que si no hubiésemos hecho así juntos, ir a capacitar juntos a las plazas o a los territorios, cuántos bowls poner, la salsa, qué temperatura, coordinar los hornos, etcétera, etcétera, nunca hubiera sido el éxito que fue. Era un producto que iba a ser un LTO, un Limited Time Offer, una edición limitada, y el producto sigue de línea, está dentro de los top 10 de venta, dentro de Latinoamérica se lo llevaron a otros países también para venderlo, después hubo la edición Mango Habanero, pero la experiencia de trabajar con equipos de proyectos para mí es, y perdón que regrese tanto a esto, pero explicar por qué y la razón de Convencer. ¿qué vas a hacer? Pues explicar, ¿no? Ya sí se lo creen y lo convences, pero pues hay una razón, hay facts.
y cada uno tiene un rol súper importante dentro de esa cadena, porque si no, no estarían sentados en esa junta multifuncional de proyecto. Entonces, si están ahí sentados es porque tienen un rol que hacer, ¿no? Y después toca administrar y que cada quien haga su parte. Y creo que la parte más difícil es esa, el que cada uno de manera independiente haga lo que le corresponde sin que tengas que estar tú como nana, porque creen en el proyecto, porque saben que son parte del éxito, ¿no? Y también pues aprendes a lo largo del tiempo a lidiar o a transformar estas visiones del cómo no al cómo sí, y ganarte la confianza de las personas y hacerlos parte del éxito, porque el éxito es de todos, ¿no? Claro, claro. Sí. Entender eso, ¿no? Entender que tal vez es un poco más de trabajo del que me dijeron. Tal sí. vez nos va a costar un rato. No, hombre, y luego te toca una, cuando era gerente de marca de PRI, te toca una chava creativa como yo. Me acuerdo, Pili, que trabajó conmigo por primera vez ahí y 20 años después seguimos trabajando juntas. Pero, o sea, me puse de creativa. ¿Por qué no? Pues ya si voy a hacer un proyecto no hago 20. Y de verdad, o sea, los projects eran pestañitas, porque era la imagen de Prit, la Resistol, la de Bully, las ediciones limitadas, las promociones, o sea, una locura, ¿no? Exacto, sí. En las ideas tiene que haber 200 estacionadas. Sí. ¿No? Saldrán 4 o 5, sí. El dinero, pero tienes que tener muchas ideas estacionadas allí, si no... Sí. No nos vamos a sentar a ver qué se nos ocurre en los siguientes años. Sí, ¿no? bueno, pero yo ahí sí me eché todas y sí puse de cabeza los equipos de proyecto, pero bueno, fue una gran época. Cuando tú llegabas con una idea, ¿cuál era el proceso? ¿A quién se la contabas primero? Bueno, lo primero es en orden, totalmente, ¿no? Entonces, cuando eres gerente de marca, pues te toca presentársela, depende de las estructuras, pero al grupo, pero al director, y tener su buy-in de la idea, para después ir, depende también la empresa, ¿no? Entonces, si te toca ir con casa matriz o, por ejemplo, pues trabajé en empresas familiares, ¿no? En donde pues te toca ir, sí, con el director general. Cuando era directora, por ejemplo, de Pizza Hut, pues con el director general de Pizza Hut, pero hay el director general de PRB, pero está el dueño de PRB, pero está Yum! Brands, que son los dueños de la marca. Entonces, ahí, y luego, creo que la parte más difícil en esta industria es la parte de los franquiciatarios, ¿no? Que los tienes que convencer para que lleven a cabo pues la idea que tienen. ¿Cómo? Ajá. Volvemos a lo mismo. Eso no va a funcionar. Sí. Eso ya lo probamos. ¿Sabes qué es lo rico de restaurantes? Bueno, lo puedes hacer también en otras industrias, pero poder hacer mercados prueba y pilotos es lo máximo, porque realmente tienes facts de, no te lo estoy diciendo, o sea, sí, está bien, salió la idea de acá, pero ya lo probamos y estos son los resultados, ¿no? Y cuando te agarras un territorio de un buen franquiciatario que cree en el proyecto, pues ahí tienes este de voz en voz que te va a ayudar a hacerlo mucho más exitoso, ¿no? Y lo padre es cuando el proyecto termina siendo más exitoso de lo que fue en el mercado prueba. Qué increíble. No, pues ahí sí está bien padre, ¿no? Sí, oye, exacto. Qué bonitas historias, ¿eh? Ay, sí, tengo muchos padres, la verdad. Pero pasa por eso, por la pasión. O sea, porque lo que te decía hace rato, esto es lo que hay que hacer, pero además es lo que quiero hacer. Porque si no lo quiero hacer, no pasa. Fíjate que no pasa. Es un ingrediente clave, o no sé para todos. Para mí ha sido un ingrediente clave, al grado que, o sea, me mimetizan con las marcas, ¿no? Cuando salí de Subway fue como Vivi, Subway, Vivi, ¿qué va a pasar? Y yo, no va a pasar nada ni con Vivi ni con Subway, todo bien, gente, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad, me apasiono muchísimo. Son como mis bebés, o sea, porque vives el proceso completo, pasas horas en el trabajo, pasas horas dedicándole a esos proyectos. Pero sí tiene que ver mucho con la pasión y el amor y la entrega que metes a las marcas para las que colaboras, totalmente. Eso está tremendo. La pasión, lo hemos hablado en distintos programas, pues esa no se aprende, ¿no? No se aprende. Y en realidad tampoco te sabría decir de dónde nace. Yo medio lo tengo identificado, creo, después de mucha introspección. Yo soy la chica en mi casa, tengo 2 hermanos que me llevan 7 y 9 años. Y entonces, pues yo los veía, por ejemplo, hablar desde chiquita, de jugar con sus pistolitas de gomitas y así. Y yo quería participar y entonces iba y me ponía 40 chamarras para poder jugar con ellos y que no me doliera si me daban un gomazo. Ajá, ¿no? ajá.
Pero también después creces y es, pero ¿por qué ellos llegan tarde y yo no puedo, no? Pero tienes que demostrar también con responsabilidad, ¿no? Entonces está bien, yo salía, nunca fui así, nunca tomaba, todo bien, llegaba tarde, sí, pero te ganas esos derechos, por decir algo. Y después como que esta época, bueno, yo me reinventé en realidad en la pandemia y encontré pero no por buscarlo, no sé cómo explicarlo, pero pues empecé a tener como estas pasiones y estos retos cada vez más grandes de pues empiezo caminando, pues después voy corriendo, pues después subo una montaña, después cruzo un país, después hago un medio maratón, después hago un maratón y justo hoy llevo un día, 2 días que terminé el maratón y mis piernas están al 100 y estoy lista para lo que sigue, ¿no? El tema es encontrar eso de qué sigue, que te vuelva a enganchar, que te vuelva a apasionar, que te haga levantarte todos los días con ganas de decir, está horrible el clima, está lloviendo, pero voy a ir a hacer mi entrenamiento porque quiero alcanzar esto. Y es en el trabajo y es en la vida, ¿no? Engancharse es lo más difícil. ¿Sabes qué creo? Cuando tienes un propósito claro, o sea, no es un tema de pasión, o sea, sí es de pasión, pero lo que he descubierto es que es un tema de propósito. Entonces, yo tengo muy claro, desde que nació mi primera hija, o sea, que sí, genuino, o sea, aunque se oiga de choro, sí busco que ellas tengan o sea, porque me dijiste, tienes muchas historias padrísimas, pero también mi carrera no ha sido miel sobre hojuelas siempre. Y yo quiero que el mundo para ellas sí sea un mundo mucho más incluyente, mucho más abierto, con menos rollos como los que yo pasé. Y entonces ocupo mi parte profesional, en donde todos esos logros afortunadamente también me han valido muchos premios y salí en la portada de Forbes y lo que sea. Pero más que o sea, sí está cañón, ¿no? Pero esos espacios, estos micrófonos que como ustedes me los abren para platicar mi historia y para decir, claro que se puede y se puede hacer todo y demás, es justo para empoderar, para contar mi historia. Voy a muchas universidades y las cuento, pero porque tengo mi propósito claro de que este mundo tenga más apertura. Y lo mismo después en el deporte, ¿no? O sea, pues tengo un propósito de llegar a mis 80 años fuerte, pero pues para poder seguir subiendo montañas y para poder seguir ayudando a mis hijas y para poder seguir lo que sea, estar fuerte yo física, mental y emocionalmente, ¿no? Y ese es mi propósito y lo tengo claro. Y eso es lo que me hace levantarme, aunque esté lloviendo, a ponerme los leggings y irme a correr, ¿no? El propósito. ¿Cómo se define un propósito? Es que sí. O sea, suena fácil cuando lo tienes. Sí, 2 cosas impresionantes. Primero decías, identifiqué de dónde venía mi pasión, que era de esta lucha constante con mis hermanos. Híjole, eso me parece que no es tan sencillo. No es así, claro, debe ser de esa vez que me caí de la litera. O sea, no es tan fácil identificar de dónde viene. Tiene que ver con no hay una diferencia. Aunque ellos tengan 7 o 9 años... Ajá. Pero no convertir eso, o sea, esa experiencia que podría ser una frustración o podrías, no sé, odiar a los hermanos, ¿no? O sea, haber querido tener solo un hijo, no sé, estoy diciendo tonterías. Lo que digo es cómo convertir ese momento de frustración en una pasión que te lleva, ¿no? Pues más bien es encontrar lo que te motiva y lo que te... Pues sí, lo que te motiva, ¿no? Yo, por ejemplo, en casa siempre veía a mi mamá trabajar, que también todo tiene que ver con lo que vives desde chica. Sí. Entonces, mis hermanos no es que jamás me generaron una frustración. Y mira que eran los inteligentes de la casa. O sea, los que llevaban con 10 y yo, o sea, en extraordinario de historia. ¿Me explico? Claro, entonces, claro, de historia. Pero nunca, eso lo aprendí desde chica, nunca me comparé. Nunca fueron más que yo, o por ser hombres, o por ser los de 10, o por ser los grandes, o sea, como que yo siempre nos vi igual, o sea, chance me tenía que poner 3 capas de ropa, pero éramos iguales, ¿me explico? Y creo que mi mamá hizo muy bien en justo tampoco marcar esas diferencias. O sea, yo llegaba con mis 6 y mi mamá era feliz. O sea, es que mañana tengo examen, me daba un beso en la frente y me decía, pon tu cuaderno abajo de la almohada y vete a dormir. Por mi vida santa, se los juro. ¡Qué increíble! Sí, o sea, tal vez haga eso. ¿No? Así, besito en la frente. Y yo entonces me iba a dormir sintiéndome la más
fregona y que a mí viene increíble en el examen. Y nunca fue un rollo en mi casa. Entonces creo que parte mucho desde la educación, de no marcar una diferencia, ¿no? Y claro que, mira, pobre de mi madre, ya les contaré, pero ahorita me fui al maratón con una costilla rota. Ay, Y mujer. nunca había tenido una conversación tan complicada con mi mamá, ¿no? De decir, este es mi sueño, llevo 5 meses entrenando, nadie sabe lo que hay detrás de esos entrenamientos y me voy a ir y a nadie le estoy preguntando. Es un sueño mío y no le estoy pidiendo su opinión a absolutamente nadie, ¿no? Ni al doctor que me dijo, ¿te acuerdas de tu maratón? Y yo sí. Ah, pues no te puedes ir porque se te puede perforar la costilla, digo el pulmón. Y yo, ok, doctor, ¿no? Pues ahí voy. O sea, ya ni me metí a discutir con él, con que le dije, ok, ¿no? Pero, Y estás aquí. pero hablamos de los riesgos medidos, ¿eh? No soy o sea, sí soy medio necia y así, pero también soy bastante consciente, conozco mi cuerpo y claro que sabía que si algo sentía me iba a parar. Pero fue un riesgo medido, o sea, no tenía, o sea, ya había corrido 30 kilómetros con la costilla rota y no sabía que la tenía rota, pues ya, ¿no? Claro. Porque dije, Bendita ignorancia. 1295 más, no pasa nada. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que es algo que no es fácil. No es que hay gente que lo encuentra en terapia, hay gente que lo encuentra, no sé, caminando, meditando, en lo que sea, un día exacto de su momento, Eureka. lo que sea. Pero sí me parece que es algo que todos tenemos que tener claro, ¿no? Porque como que siento que esta vida es de automotivación y tienes que tener claro tu día a día y la razón por la que te levantas y con qué ganas vas a enfrentar ese día y el mundo, ¿no? Y sí, es creo mucho autoconocimiento, ¿no? Y mucha introspección y tener como esas cosas claras. ¡Wow! Pues un aplauso. ¡Qué Qué bonitas barbaridad. palabras! ¡Qué cierre! Lo dejaste en, Exacto, hasta en dos arriba. picos, Sí, así, sí, ya. sí. Sí, voy a destruir la computadora. Ay, Muchas gracias. Se fue una hora. Vivian Rodal Rubio, en definitiva, una mujer ejemplar, una de las mercadólogas más reconocidas en México. Nos vamos a quedar con ella para un par de Dioses Responden, pero muchas gracias por venir. Al contrario, muchísimas gracias. No puedo creer que se fue una hora, pero muchas gracias por Es la que somos invitación. re Estuve chistosos. feliz. Sí, somos bien amenos. Ok, muchas gracias a la gente que nos escucha en la Radio Real de Gonzalo Oliveros. Nos escuchamos en los 2 siguientes pequeños capítulos de Los Dioses Responden. ¡Adiós! Los dioses del marketing.